la nada, porque la nada es lo más importante cuando nosotros queremos salir del principio. El principio, pues obviamente, tiene como punto de partida la nada. De tal forma que el derecho penal, pues va a tener varias fórmulas de apreciación. Nosotros iremos tendiendo a comprender la teoría del delito, que es dónde está. Pero además, también vamos a detectar o vamos a intentar precisar, detectar sus elementos de manera individual, de manera fraccionada, para que nosotros podamos reconocer la aplicación o la inaplicación del Código Penal. La idea, pues, es interpretar, como decimos, el delito. Por lo tanto, antes de entrar a la teoría del delito, vamos a dar algunas precisiones. Vamos a exponer el significado de, pues, el concepto de derecho penal, de la dogmática penal. Hablaremos, pero muy brevemente, de qué es una escuela penal y qué es un sistema penal, cómo se diferencian, y luego qué sucedió o qué tenemos en la evolución del derecho en los sistemas causales, finales y causales, finalista y funcionalista. Bueno, después de eso hablaremos entonces de la teoría del delito. Todos los que nos conocemos y los que no nos conocemos, diré que hemos utilizado en clase, en Soayet, la teoría heptatómica de 7 elementos, pero por razón del curso intersemestral y como lo estamos relacionando con la obligación del juez para dictar sentencia absolutoria o condenatoria por virtud del Código de Procedimientos, debo apuntar la teoría tetratómica, es decir, de 4 elementos. Esto no significa que la teoría tetratómica de 4 elementos no contemple las demás, los demás elementos, los 3 elementos siguientes. Mire, una persona me está pidiendo que lo admita como invitado. No lo puedo admitir porque hablaron conmigo en Soayet y me dijeron que debemos de respetar lo relativo a los cupos. Entonces, pues me apena, pero no. Ustedes vieron que siempre admití a cualquier persona. Ahora me encuentro pues en este problema. Miren, 150, yo no me encuentro en posibilidad de tomar una asistencia. De tal manera que viendo la fórmula para que obtengan ustedes su comprobante de la asistencia al curso, vamos a desarrollar 5 a 10 preguntas durante todo el curso. En algún momento yo les voy a decir, esta es la pregunta, lo vamos a preguntar, lo voy a anotar. Y entonces, pues, vamos a ponernos de acuerdo un día. Bueno, aquí no hay jefes de grupo, sí lo hay, pero no puede ser, este grupo es mixto. Y pudiera ser el jueves de la semana que entra que se desarrolle, ya casi para terminar o terminando el curso, un trabajo de tarea en la propia plataforma. Yo diré, por ejemplo, el martes a las 8 de la noche o el miércoles, miren, esta es la pregunta, ¿cuántos son 2 y 2? La respuesta es 4. Ustedes la anotan. Las personas que están presentes, pues obviamente la tienen. Las personas que no vinieron, pues obviamente no la tienen. De tal forma que se hace el examen y pues algunos obtendrán por, por razón del promedio de 8, la asistencia. No es una pregunta en donde tengan que estudiar, son vacaciones, pero yo tengo que tener un método para poder explicar por qué unos sí y otros no tienen pues el derecho a este reconocimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a utilizar como técnica la técnica o la metodología de enseñanza
la técnica expositiva, o sea, vamos a leer algunos artículos. También vamos a relatar y vamos a argumentar la forma en que está desarrollada precisamente la teoría del delito. Y otra metodología es contrastar ideas, ¿no? Yo les pido de favor que en el momento en el que le pregunte a alguien, la pregunta pues sea breve y no nos extendamos mucho tiempo, que la pregunta sea precisa y con mucho gusto lo veamos, ¿no? Bueno, tendrían que tener un mínimo de 8, yo creo que no es difícil, es sencillísimo porque además vamos a dar la respuesta. ¿Hay alguna duda hasta aquí? Bueno, entonces nos vamos a meter con el inicio. Del cero partimos y decimos, ¿qué significa o qué concepto tenemos de derecho penal? Y vamos a decir que los penalistas en las fórmulas clásicas han dado muchos conceptos de derecho penal. Nosotros vamos a utilizar aquel concepto que siempre utilizaron los científicos en todas las materias, ¿no? Un conjunto de sistematizado de adecuado al derecho penal. Entonces vamos a decir que el derecho penal es un conjunto ordenado y sistematizado de normas jurídico-penales que interpretan, y aquí fíjate bien, interpretan cuando existe un delito y su consecuencia, la aplicación de la pena o, no dije y, o medida de seguridad o medidas de seguridad si lo quieres pluralizar. En razón de los elementos que le integran. Eso dilo al revés, al derecho, no importa, ¿no? No puedo compararme con la definición de Cuello Calón o de Mesger o de cualquier penalista, ¿no? Pero vamos a ver entonces a qué se refiere cuando nosotros intentamos utilizar pues este concepto que se ha utilizado en la ciencia de manera universal y decimos es un conjunto de normas jurídicas, ¿no? Penales, porque el derecho penal pues tiende precisamente a la actividad de comprender, entre otras cosas, qué es el delito. Y digo entre otras cosas porque el derecho penal pues puede ser cuánto es la pena que se le debe de poner a una persona, la penología, ¿no? Puede también atender a pues aquellas formas específicas del derecho penal, pero bueno, un conjunto de normas, sistematizar. Entonces vamos a hablar de los sistemas. Hemos puesto como ejemplo que nosotros asociadamente decimos, tenemos tenemos un sistema respiratorio y se compone de los órganos, ¿no? Que es ¿le puedes contestar y decirle que estoy en clase? ¿Me echas la mano? Nada más ponle ahí. Discúlpame, estoy en clase. Gracias. Entonces, fíjense, gracias, Javi. Entonces, observen ustedes. El sistema, por analogía, tiene órganos, ¿de acuerdo? Tenemos la nariz, los tubos por donde entra el aire, los pulmones, y cada quien tiene una función. Esa es una forma de ver un sistema. Pero el sistema implica la existencia de un código.
la existencia de un tribunal, la existencia de un ministerio público, porque van a ser los órganos de procuración y los órganos de administración de justicia. Tenemos un homicidio, pues tiene que intervenir la Procuraduría, el Ministerio Público, tiene que intervenir un juez, una sala penal, y por último un juez de distrito si es que se va a un tribunal colegiado, un magistrado de circuito si es que se va a la apelación, o un ministro de la Corte si llegan hasta la Corte. Pero para esto, el legislador estableció o comunicó al pueblo un código. Estamos hablando de un sistema. Ese es el tema, el sistema. Y decimos, el legislador comunicó a todos los habitantes un código. Y la palabra código que vamos a utilizar no es aquella antigua en donde sumaban muchas leyes, las metían y ahí estaban, como los códex, o como en el Imperio Romano, cuando ya habían muchísimas leyes y las empezaron a unificar. No, ya no es ese sentido. Nosotros hablamos de código en sentido moderno. A partir de los siglos XVI, XVII, XVIII, quedó establecido o se entendió como código una fórmula sistematizada, o sea, ordenada a través de temas que van de lo general a lo particular. Entonces, así tenemos que un tema específico, como el dolo, se puede aplicar de manera especial al homicidio, a las lesiones, y la culpa quizás se pueda aplicar al homicidio, a las lesiones, pero difícilmente o nunca se va a aplicar al delito de violación. ¿De acuerdo? No hemos visto, obviamente, por qué, pero a la razón nos surge como difícil de comprender una culpa en ese delito. No existe, no hay. ¿De acuerdo? Pero tenemos nosotros que comprender por qué. Entonces, mira, el sistema es un modelo lógico abstracto que va de lo general a lo particular y que te va llevando de temas específicos a temas individuales. ¿De acuerdo? Esos temas individuales, pues en el código, pues van a ser obviamente el delito de homicidio, el delito de violación, de robo, etcétera. Pero los códigos se dictaron de forma, dijimos, general, y pues también sabemos, o el jurista debe de saber, que existen otras leyes que son también penales. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tiene un código penal de una ley, por ejemplo, de secuestro, una ley general de secuestro? Bueno, porque decíamos que en los años o en los siglos XVIII, XIX, XVII, XVIII, decían, para hacer el código, que debían de encontrar una fórmula general que va de lo general a lo particular, repito, y esa fórmula general en el código tenía que resolver todo, el universo del problema. Entonces, igual que en la materia civil, cuando te dieron introducción al estudio del derecho, te dijeron, mira, hay códigos y hay leyes, pero el código resuelve o se hizo para resolver todos los problemas y las leyes resuelven sobre algo particular. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, el código resolviendo de manera puntual lo general debe de resolver todo, pero eso no significa que un código no pueda tener una parte de otra materia. Es decir, el código es homogéneo, resuelve una sola materia, código civil, código penal, código mercantil o de comercio. Y hablando del código penal, pues resuelve todo lo relativo pues a los delitos, el código civil, pues a las reglas civiles.
Sin embargo, pues existen códigos o existen leyes que pueden apuntar a otra materia, pero es una regla especial, no siempre sucede. Por eso te vas a encontrar en la Ley General de Salud delitos, ¿no? O sea, que alguien traficó un órgano, se llevó un ojo, se llevó un riñón, se llevó, no sé qué se puedan llevar, ¿no? Porque apenas vamos en que hay trasplantes de algunos órganos. Entonces, allá en esa ley hay algunos delitos. En la ley laboral, no se llama código, pero Ley Federal de Trabajo hay delitos. En la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito hay delitos, ¿de acuerdo? Entonces, observa, el código está hecho para resolver el total del problema, así lo establece el legislador. Y algunas veces las leyes tienen una parte especial o atienden una parte especial. De tal suerte que la ley, como no tiene la fórmula general, siempre tendrá que acudir al código. Si tú abres cualquier ley penal, vamos a decir la ley de trata de personas, la ley de secuestro o un delito como el que acabo de hablar en la ley de, ¿cómo dije, doctor? ¿Cómo se llama la ley? La de los órganos. La ley de salud. Sí, La ley de salud. Ahí nunca vas a encontrar las reglas generales del código. Es decir, no vas a encontrar autoría y participación, no vas a encontrar dolo, culpa, nunca vas a encontrar edad penal, territorialidad. Eso no lo vas a encontrar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre un código y una ley. Pero además, los códigos a partir de su creación tuvieron como objetivo utilizar un lenguaje preciso con la menor posibilidad de confusión en sus expresiones, ¿no? Imagínate este ejemplo vulgar. Por vulgar decimos lo que no está en el derecho penal, ¿de acuerdo? Yo digo la palabra baño. Entonces uno va a entender, pues baño se dio un regaderazo. Otro dice baño, pues quiere ir a hacer pipí. Otro dice baño, dice, se fue con sus cuates ahí a tomar unos jugos de naranja en los baños estos de vapor. Si te das cuenta cómo la sola palabra te puede dar diferentes ideas. Entonces, lo que se pretende en el código es que la comunicación que hace el legislador a los gobernados pues sea lo más preciso posible, en donde no exista variación. Así, ya no hablando de lo vulgar, sino hablando de lo científico, cuando decimos delito, pues puedes pensar, delito es lo que dice la Constitución. En el tercer párrafo dice que en los juicios del orden criminal, la pena debe de ser exactamente aplicable al delito de que se trate, ¿no? O puedes decir delito es el desviarse del camino correcto de acuerdo a la etimología. Y puedes decir delito, pues es el exacto encuadramiento de la conducta en el tipo. Pero dogmáticamente, y fíjate, no hemos hablado de la dogmática, estamos en el tema de la sistematización. Ese es el tema, ¿te acuerdas? Dogmáticamente, delito significa la conducta típica antijurídica culpable. Obviamente en un proceso. Y aquí no estamos hablando de proceso, estamos hablando de derecho penal. ¿De acuerdo? Entonces, el sistema es un método lógico abstracto que va de lo general a lo particular por virtud del contenido de un código, y ese código, que sí va de lo general a lo particular, y ya expresamos lo general, tiene artículos que te definen con precisión la particularidad de lo que se está analizando. Así, tú no puedes suponer que es dolo, porque dolo reza o dice el legislador en la Ciudad de México que es conocer los elementos del tipo y querer el resultado.
o prever la producción de los elementos del tipo y aceptar el resultado. Entonces, fíjate cómo te está particularizando el significado de manera precisa de lo que es el dolo. O te va a precisar qué es la conducta de homicidio, privar de la vida a otro, ¿no? Oye, es que lo dejó muy golpeado, sí, pero ¿lo privó de la vida o no lo privó de la vida? Oye, es que sí, lo dejó muy golpeado y casi lo priva de la vida. Pienso que es una tentativa de homicidio, pero nuestra materia, en este sentido, es interpretativa, de aplicación de la norma. Entonces tendríamos que observar si el sujeto quería privar de la vida, y entonces estamos en una tentativa, o lo lesionó de tal forma que lo puso en peligro de perder la vida, porque las lesiones que tienden a privar de la vida, pues van a ser diferentes de la tentativa de homicidio. Su nombre lo indica. Una cosa es el delito de lesiones y otra cosa es el delito de homicidio, ¿no? Y entonces, así como vagamente estamos hablando de estos temas, pues va a haber otros, por ejemplo, en donde no sabemos si es robo, abuso, fraude, abuso de confianza o fraude. ¿De acuerdo? Y la sistematización te está diciendo que se usa una lógica, pero ¿quién la usó? Ah, pues la usan los creadores del código. Desde aquella época hasta la actualidad se utilizan esas reglas generales y particulares. La forma particular se llama artículo, ¿no? La forma general se llama tema y el tema que tenemos es, pues, si estamos en autoría y participación, pues autoría y participación y el tema es autor material, coautor, autor mediato. ¿Sí de acuerdo? Entonces, así hemos visto lo de la sistematización. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Entonces dice, es un conjunto ordenado y sistematizado. Lo tengo en mi cabeza, no está anotado. Ahí si me falta me dice. De normas jurídicas, ¿no? Y decimos de normas jurídicas penales porque también hay normas jurídicas civiles. Bueno, si nosotros hablamos del robo y el robo reza al que con ánimo de dominio se apodere de cosa, la palabra cosa, mueble, la palabra mueble, ajena, ajeneidad es un término civil. Está completándose la idea del tipo penal, en este caso el modelo de robo, con palabras que están en el Código Civil. Y si nosotros estamos atendiendo a un delito de carácter mercantil, pues tendremos que ir a la norma mercantil para saber qué nos está diciendo. Y por eso hay un conjunto ordenado de normas jurídicas porque su estudio requiere de una interpretación, pues, por virtud de una herramienta que se llama teoría del delito. ¿De acuerdo? Pero ese conjunto ordenado y sistematizado es la dogmática. Para el maestro Fixamudio, Héctor Fixamudio, en su Tratado de Derecho Procesal Penal, en el segundo volumen, él nos habla de que la dogmática es el análisis del conjunto de la norma. ¿Cuál? Pues de la que se trate, ¿no? Porque allá el maestro habla del proceso. En el caso de la norma procesal, pues será la procesal. En el caso de la norma penal, pues será la penal. Pero la dogmática es una interpretación de las reglas o el conjunto de artículos, sus temas, respecto de lo que está tratando o comunicando el legislador para el funcionamiento, pues, de la norma. ¿De acuerdo? La dogmática no está entendido en ese sentido como en filosofía o como en teología, en donde es una verdad absoluta. No, es la interpretación que se hace de manera ordenada y esta forma de orden, pues es a través de la sistemática, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien, se involucran los dos términos, ¿no?
La dogmática, pues implica el análisis del conjunto de normas y en este caso jurídico-penales. ¿Cómo se va a hacer? Bueno, pues a través del sistema ordenado, lógico, ¿sí de acuerdo? Entonces, como estamos en un curso intersemestral, yo te diría que pues pusieras la palabra primero sistemática, segundo la palabra dogmática, ¿de acuerdo? Y entonces aquí en esta fórmula dogmática, o en esta forma dogmática, fíjate que se desarrollaron en el extranjero herramientas intelectuales. Esta herramienta intelectual es la teoría del delito. La teoría del delito implica un conjunto de razonamientos que han venido evolucionando, ¿de acuerdo? Y en esta teoría del delito se concibe o se permite analizar cuándo existe un delito. Para eso pues, se requiere de un hecho, algo que aconteció en el mundo físico, y la teoría del delito es una forma argumentativa de identificar cuándo existe delito y cuándo no. ¿Sí? Muy bien. Entonces, observemos, en el concepto de derecho penal, pues surge la idea de la dogmática y expresamos, y la dogmática se sirve de la teoría del delito. Pero ¿cómo sucedió? Pues mira, la mayor parte de los libros te van a decir algo que a mí me cuesta trabajo identificar, así como que te lo aprendes de memoria, ¿no? Vamos a hablar qué pasó. La mayoría de los libros de derecho penal hablan a partir de que salimos del oscurantismo. Pero estas ideas del derecho ya estaban, por ejemplo, en las leyes griegas, me refiero a la Ática o Grecia. En el año 427 y 424 hay un autor que se llama Aristófanes, Aristófanes es un autor de teatro. Y en las obras que se denominan Las nubes y que se denominan Las avispas, hablan de la argumentación y te señalan que existían litigios a partir de entender qué era el delito en la concepción de aquella época. Pero resulta que te dicen que estuvimos en el oscurantismo y que salimos del oscurantismo y que entonces hubo una escuela que se llamó Escuela Clásica de Derecho Penal. La palabra escuela viene de aceptar la crítica de una idea para evolucionar esa idea y generar una nueva idea. ¿Te suena? La tesis, antítesis, síntesis, tesis, esa forma. Y por ahí, en estas vacaciones, me he dado la tarea de leer la Suma contra los Gentiles. Y me sorprende mucho que nos digan en las clases que salimos del oscurantismo y que entonces hubo una escuela como esta, la clásica, en donde se ve o no se ve, se admite el libre albedrío de las personas. Digo libre albedrío porque así está en todos los libros, pero albedrío implica que es libre. El albedrío por sí es libre. Libre albedrío es un pleonasmo, pero bueno, así está en los libros y vamos a respetar a los doctos, ¿verdad? Y resulta que en esta suma contra contra los gentiles, hay un principio que me llamó la atención porque dice que el hombre nace libre y de acuerdo a su libertad puede actuar a lo moral o a lo inmoral y entonces va a tener un resultado. Y en esa parte o en este resultado de lo moral o inmoral, pues entonces va a tener una pena. Y dice, lo mejor es que el hombre, cuando se sale del camino del bien, pues sea conminado a una pena. Bueno, pues esa es la idea que después vemos cuando salieron del oscurantismo, lo cual implicaría
que debemos de estudiar más. Bueno, en la escuela clásica, la pena es un mal. El método que utiliza la escuela clásica es el lógico abstracto, el que va de lo general a lo particular. Y para ellos el delito es un ente jurídico. Por ente entendemos todo aquello que existe o que puede existir, ya sea en forma física o en forma imaginativa. Y bueno, entonces el delito es una entidad jurídica que contiene obviamente el delito y contiene la pena. Sus principales exponentes fueron Francesco Carrara, Gian Domenico, Romagnosi, Hegel, Rossi y Carmignani. Eso lo pueden encontrar en los lineamientos elementales de derecho penal del maestro Castellanos Tena. Le dedica un buen tiempo. Y dice en el albedrío, o la idea del albedrío, que el hombre nace con igualdad para actuar conforme a derecho. Quien lo hace de manera contraria en esa elección, bueno, pues toma como consecuencia de su actuar, pues la sanción penal. Se le niega en esta escuela un determinismo o una predisposición al delito al ser humano. Dice que todos los hombres tienen igualdad de derechos. Bueno, estamos saliendo de la época de la oscuridad y estamos pasando a la ilustración, y dice que todos nacemos con los mismos derechos, pero si alguien actúa mal, pues está actuando con una responsabilidad moral, porque él sabe que no debe de hacer lo que está mal. Y entonces el delito se comprende como una entidad jurídica y ese es el eje. ¿De acuerdo? En tales condiciones, pues la pena debe de ser proporcional al delito. Luego viene otra escuela. La siguiente escuela se llama escuela positiva. Para esta escuela, la pena ya no es una pena, es una cura. Con la pena van a curar al sujeto. El método que utiliza es el inductivo o experimental. El inductivo experimental es el que va de lo particular a lo especial. Y fíjate bien para que no se te olvide, aquí lo particular es el delincuente y lo general o hacia dónde va es el conjunto de tesis que están haciendo para poder aplicarlas de manera general. O sea, tenemos a un señor que robó, vemos qué hizo, decimos la tesis es que tiene la frente amplia o piensa de tal forma, actúa psicológica de tal forma. Entonces, todos los que tengan esas características le entran a esa categoría. ¿Te das cuenta? Así ya no se te va a olvidar que es de lo principal a lo general. Y lo principal, pues, es el delincuente. Bueno, mira, sus representantes son Enrico Ferri, Rafael Garófalo y César Lombroso. Es muy sencillo porque esta escuela se basa en decir Enrico Ferri, Rafael Garófalo y César Lombroso, que los hombres no nacemos de manera libre, no escogemos libremente y de manera consciente el mal, puesto que hay hombres que por virtud de la naturaleza traemos en algunos casos anormalidades que recaen en lo físico, en lo médico y en características antropomorfas. Entonces, pues Enrico Ferri dirá, alguien viene con daños psicológicos, el otro dice, viene con daños orgánicos y médicos, el seso lo trae torcido, y otro dirá, no, fíjate que lo que pasa es que las personas que tienen la cabeza de tal forma, los pómulos de tal forma, las orejas de tal forma, los dientes de tal forma, esos son los propensos o los anormales. Entonces, para esta escuela, pues hay una teoría del criminal nato y afirma que los hombres ya nacemos con una predisposición, hombres y mujeres, ¿no? Bueno, es que hoy estamos en la época de que debe haber hombres y mujeres. Bueno, voy a ser serio. Y entonces resulta, oigan, somos 37 de 50. Esto va a la baja. Gaby, sí veniste.
No te había visto. Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo está, profe? Bien, gracias. Bueno, entonces nace el hombre con predisposición hacia su futuro comportamiento y se genera entonces una responsabilidad moral. Y dice, pues es que este tipo de responsabilidad moral la debemos de atender socialmente. Y entonces al sujeto se le va a poner pues una pena, por una proporción de la pena, por virtud del estado peligroso. O sea, a lo futuro puede ser peligroso. Entonces hay que prevenir el delito y a todas esas personas pues hay que sancionarlas porque pueden causar un daño. Aquí la seguridad es más importante que la pena. Y hay una clasificación de los delincuentes. Pero así como se lee, como en algún momento escuché una clase, pues casi me dormí. Entonces vamos a tratar de ver qué pasó. ¿Les parece bien? Miren ustedes, las escuelas penales para mí, y si ustedes lo quieren adoptar está bien, y si no también, son las semillitas de lo que se generó en los códigos. Si regresamos a el concepto de derecho penal que vimos, ahí decía el conjunto ordenado sistematizado que analiza la existencia del delito, fíjate bien, y la aplicación de la pena, y luego dijimos, o la medida de seguridad. Entonces, fíjate, en la actualidad, estas escuelas sirven porque a unos les aplican la pena y observa, al que le aplican la pena, se la aplican porque ya pasó el hecho. ¿Estás de acuerdo? O sea, ya cometió homicidio, pues ahora lo ponemos, ¿no? Pero al que tiene un problema de inimputabilidad o imputabilidad en juego, no le ponen pena, le ponen medida de seguridad. Entonces a él lo sancionan, pero no por lo que pasó, sino por lo peligroso que es y por lo que puede pasar. ¿Sí observas esa parte? Una cosa es aplicar la pena porque ya pasó y otra cosa es prevenir el delito pues porque va a pasar y ese señor es peligroso y va a pasar. Y eso está reflejado en estas dos primeras escuelas. ¿De acuerdo? Después de estas dos escuelas surge una que se llama tercera escuela o tercera escuela. Y esta tercera escuela, desde aquella época, toma de los dos, de la escuela clásica y de la positiva, toma enunciados y te dice, la tercera escuela, niego el libre albedrío, no hay libre albedrío. El delito es un hecho individual y social, ya mete lo social. Sí se interesa más por el delincuente que por el delito, eso lo dijo la primera escuela, ¿no? La clásica. Señala las ventajas del método inductivo, o sea, de lo principal a lo general, eso lo dice la positiva. Adopta la investigación del delincuente, ¿de acuerdo? Y considera también la responsabilidad moral. Pero esta escuela tiene dos conceptos que son nuevos, bueno, en esa época, y es que distingue entre imputables e inimputables. Desde ahí empieza a distinguir entre imputables e inimputables. Y luego plantea la reforma social de que el Estado tiene un deber cuando existe un delito, ya sea que haya una pena de prisión o hay una pena o hay la necesidad de una medida. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí son las tres escuelas que nos enseñan en Derecho Penal 1. Ahora, fíjate bien, hay un parteaguas, no lo digo yo. En esa época se está analizando qué es el delito, pero fíjate, están analizando si el delincuente
lo hizo por un factor personal, biológico, psicológico, lo hizo porque tiene libre albedrío, lo hizo, ¿me entiendes? Y esas ideas son de criminología. ¿De acuerdo? Luego también está en juego que dicen, hay que poner una pena o hay que poner una medida de seguridad. Y ahí surgen escuelas que tienden a lo correccional. ¿De acuerdo? Si nosotros pusiéramos atención, hiciéramos un análisis, hay un autor, Ernest Quest, que te habla de nada más las escuelas correccionales y te dice, tenemos sistemas carcelarios en donde en unos lugares no se les deja hablar, en otros lugares son castigos, en otros lugares se van a readaptar socialmente, ¿de acuerdo? Y cada quien empieza a tomar su camino. Nosotros en la actualidad tenemos un código que se llama penal, pero tenemos un sistema penitenciario de readaptación social. ¿Se observas? Se llama Código Penal, pero el sistema de corrección, pues vamos a producir a través de la Ley Nacional de Ejecución Penal sistemas para que se reincorporen las personas cuando mediante los planes del artículo 18 constitucional se produzcan ejes que hagan comprender al sujeto que delinquió que su escala de valores de convivencia social lo hizo estar preso. Palabras llanas, aquel que dice, no, yo sí le pego a la esposa, debe de salir comprendiendo que lo que hizo está mal y corrigió su escala de valores porque a la esposa se le debe de respetar. No nada más a la esposa, a cualquier ser humano, ¿no? Pero hay otra escuela, como la escuela de Emily Durkheim, de 1858 a 1917, y pues ellos hablan a partir de seguir a Augusto Comte de la sociología en relación a las instituciones que intentan verificar los hechos sociales. Y obviamente el delito es un hecho social. Entonces surge una escuela que se denomina escuela sociológica o escuela joven. Y en esta escuela joven, la pena tiene como fin conservar el orden jurídico. Ese es el fin, conservar el orden jurídico. Emplea métodos jurídicos y experimentales, concibe el delito como un fenómeno jurídico y natural y concibe factores criminógenos que pueden ser individuales, físicos, sociales, y afirma que la pena es una necesidad. ¿De acuerdo? Hay otra escuela que se llama técnico-jurídica, está representada en Italia por Mancini, Battagliani y Rocco, y ellos elevan al primer grado el derecho positivo. Dicen que se destaca el ordenamiento jurídico y que deben de existir otros criterios. Al derecho penal le interesa conocer científicamente el delito y las penas. Bueno, y así surgieron entonces pues las diferentes escuelas y hablan entonces ya de pena y readaptación y hablan de responsabilidad y rechazan en esta última escuela los técnicos los planteamientos filosóficos. Esas fueron las escuelas. Sin embargo, en Alemania, por ahí de 1883, Ernest von Belling empieza a desarrollar el estudio de la sistemática de su código penal del alemán. ¿De acuerdo? Recordemos, la sistemática implica una forma lógico-abstracta de analizar de lo general a lo particular los temas que contiene el código.
¿De acuerdo? Entonces, este señor se pone a analizar cómo está funcionando su código. Y como el código va a regular la conducta humana, pues obviamente parte de analizar qué existe en el hecho y cómo se amolda en el derecho. ¿De acuerdo? Así surgen los sistemas penales. Y entonces, cuando nosotros hablamos de un sistema penal en el sentido de la teoría del delito, estamos hablando de la forma interpretativa del código de que se trate. ¿Por qué de que se trate? Porque si estamos en la doctrina, pues podemos hablar de la teoría alemana, de la teoría italiana, de la teoría española, de la teoría chilena, que son las más acordes a nuestro sistema. ¿De acuerdo? Con independencia de que nosotros tenemos, pues, ¿cuántos estados tenemos? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuántos estados de la República ya son? 32. Gracias, Alejandro. Son 32, entonces tenemos 33 códigos penales, porque son 32 estados y el Código de Justicia Militar que contiene los tipos penales militares. Y si tomaste en cuenta la Ciudad de México, serían 31 estados, Ciudad de México 32, Código de Justicia Militar 33. Por si me equivoco, pues ahí me corrijo. Entonces, pues sucede que un sistema penal es diferente a una escuela penal, porque de las escuelas surgen, pues en aquella época y hasta la actualidad, las raíces de lo que es el derecho penal, el derecho penitenciario, el derecho correctivo, ¿de acuerdo? La criminología, la criminalística, pero allá, la criminología, pues como ciencia explicativa, ¿no? Y la criminalística como técnica que nos sirve para verificar los indicios que dejó pues el delincuente, ¿no? Llega el criminalista a ver, es el médico que va a ver los dientes, el dentista que dice, bueno, a ver, este señor tiene los dientes de tal forma, sí es él, ahí lo identificó por los dientes, ¿no? El médico forense que dice, pues este quedó pues en una posición de cúbito, no sé, supino, y ellos saben qué es eso, y entonces pues van a indicar el vestigio, ¿no? Este señor murió hace 3 horas, hace 20 días, hace 15, ¿sí de acuerdo? Pero esa es una técnica, no en el sentido de que yo esté menospreciando la ciencia médico-forense ni la ciencia médica. En derecho, para la investigación, es un apoyo, ¿de acuerdo? Como la actividad contable, yo sé que los contadores tienen su lugar, su nivel, sí, pero cuando se está integrando un delito en el hecho que se está analizando para ver si es delito o no, pues es un apoyo. Por eso decimos que la criminología es una ciencia, pero la criminalística puede ser una técnica o una ciencia que ayuda o abona en la investigación del delito porque fija o preserva los elementos de la comisión del delito, ¿no? Pues imagínate que un señor criminalista le sabe pues más o menos aquí el agresor medía 1,70 o medía 1,40, era zurdo y le metió el cuchillo pues para que no se oiga feo una sola vez en el mero corazón, ¿no? Porque además, pues no es lo mismo que sea el homicida un carnicero a que sea una persona que no tiene conocimientos de la sangre, ¿no? ¿Sí, de acuerdo? Entonces, para eso sirve. En cambio, los sistemas penales empezaron a analizar cómo es que podía existir el delito. Y los sistemas penales empezaron analizando que la conducta que dictó el legislador, pues tiene que ser exactamente aplicable al delito de que se trata, es decir, la que dijo el legislador, exactamente aplicable al hecho que se está investigando, que se está juzgando y que se va a sancionar.
Y entonces, pues así tenemos que los sistemas causales estuvieron en evolución de 7 formas de percibirlos. La primera se llama sistema causal naturalista. Cada una de ellas nos dejó una enseñanza, pero simplemente vamos a poner las más importantes. La causal naturalista, porque ella distingue cuando hay delitos de resultado formal y delitos de resultado material. ¿De acuerdo? Y nos dice que hay delitos de resultado formal y material porque los de resultado material producen siempre, siempre, siempre un cambio físico, anatómico, fisiológico, ya dije anatómico, fisiológico, patrimonial o psicológico, ¿de acuerdo? Y lo hacen en una fórmula ex ante. La fórmula ex ante significa en una forma de observación general, no subjetiva del juez, ¿de acuerdo? La fórmula ex ante implica que en una comunidad todos estamos pensando exactamente lo mismo. Hemos puesto de ejemplo que si todos vemos un carro a 100 por hora a las 8 de la mañana en una escuela, pues sabemos de manera natural que es muy probablemente va a atropellar un niño. Esa es una situación ex ante, lo común, lo general. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, regreso al sistema causal natural. Porque siempre hablamos pues de la conducta, pero no hablamos, por ejemplo, de la autoría y la participación. Acuérdate que un sistema debe de resolver conducta típica, antijurídica, culpable y debe de resolver autoría, participación y concurso de delitos, ¿de acuerdo? Y tentativas, ¿no? En esa época no existe eso. De hecho, en materia de autoría y participación, no hay diferencia. Se llaman teorías unificadoras. ¿Es responsable? ¿Quién es responsable? Y entonces empieza una teoría a decir, es responsable el que realizó la condición eficaz, el que realizó la condición eficiente, el que realizó la... ¿Sí, de acuerdo? Es con el proceso evolutivo que en materia de autoría y participación, en el finalismo, o sea, estaba hablando del causalismo, pasaron los sistemas causales y en el finalismo nacen las teorías diferenciadoras, diferenciadoras hablando de materia de autoría y participación, en donde dicen, allá en la teoría de la equivalencia de las condiciones o allá en la teoría, en el sistema causal, teníamos el problema de definir quién es el responsable penal. Hemos puesto como ejemplo lo siguiente. Se cayó el tren elevado o el metro ahí en Iztapalapa. Cuando cae, pues vamos a suponer que alguien cayó herido y lo suben a una ambulancia. Y entonces se llevan la ambulancia, pero el de la ambulancia choca y muere la persona que se había o que querían rescatar. Entonces, para los sistemas causales, se tiene que identificar, pues, quién es el responsable penal. Y te dicen, es el que causó el efecto. Si suprimimos mentalmente la causa y el efecto se produce, significa que el último no es el causaviente, el que lo lastimó. Bueno, pero pues si no se hubiera caído el metro, pues no se lo lleva a la ambulancia, y si la ambulancia no choca, pues entonces pues no tendríamos un muerto. Para resolver esto, existieron diferentes teorías en el causalismo. En México se utilizó o se adoptó y se sigue usando en muchas sentencias la teoría de la equivalencia de las condiciones, la cual indica que cualquier condición es suficiente para producir el efecto y en consecuencia la persona debe de ser pues sentenciada o debe ser juzgada
o se debe de considerar como la causa que produjo el efecto. ¿De acuerdo? Eso es lo que acontece con ese sistema. Pero hay muchas críticas y entonces, pues allá por los años 30, 1930, empieza a evolucionar el derecho a una nueva idea a través del sistema finalista y se deja aquella idea de la causa y el efecto. Y entonces, en esta idea finalista, se habla de un camino del delito. En este camino del delito se entiende que hay una idea por parte del sujeto activo que delibera esa idea y que finalmente, pues, después de deliberarlo, pues genera la parte externa, perdón, resuelve a ejecutarlo, pasa a una parte externa y selecciona los elementos preparatorios y por último realiza los elementos ejecutivos. En los elementos ejecutivos, pues existe la tentativa acabada, la tentativa inacabada, el arrepentimiento y el desistimiento. Y pues vuelve a ser criticado y surge el funcionalismo, que es la etapa actual. El funcionalismo surge por ahí de los años de 1960 y sus exponentes, pues, el exponente del finalismo es Hans Welzel y el exponente Hans Welzel, pero hay otros como Georgian, espérame tantito. Ay, Dios mío. Günther Strattenberg. Günther es G, U con diéresis, N de necio, T de Tito, E de Ernesto, R de ratón. Y el apellido es S de sapo, T de Tito, R de ratón, A de Alberto, T de Tito, E de Ernesto, N de necio, W, E de Ernesto, R de ratón, T de Tito, H muda. Él hace un libro que se llama Derecho Penal, parte general, se llama El hecho punible. Y la traducción es de Cansomel. Bueno, a mis alumnos les he recomendado que de la bibliografía que damos, escojan alguno cuyo lenguaje les agrade. Por ahí una alumna me decía el día de primera vuelta en Penal 1, una alumna que pasó, me fue a visitar, le agradezco mucho. Me decía que ella estaba leyendo algún autor, que a ella le acomodó ese autor. Le digo, fíjate que a mí ese autor no me acomodó, pero qué bueno que a ti sí. Entonces, si ese autor te acomoda, pues lees tu figura, luego vas con otro autor, regresas con ese autor y ves la misma figura varias veces con diferentes autores. Bueno. Entonces, este libro se llama Derecho Penal, parte general 1, y el hecho punible, y lo compuso Günther Strattenberg. No sé si así se pronuncia. Bueno. Entonces, el sistema finalista también es juzgado y se pasan al sistema funcionalista. Y en el sistema funcionalista, pues se vuelve a atender a una causa que produjo un resultado, pero por virtud de riesgos que se van creando, ¿de acuerdo? En donde se parte en este concepto. ¿Se acuerdan que dijimos que no había diferencia entre lo que sería en el causalismo, el autor, porque se está discutiendo quién es el responsable penal, se pasa al finalismo, y allí en el finalismo se crearon teorías diferenciadoras de quién está realizando la conducta. Y en el finalismo, respecto de los autores, se dice que hay dos tipos de actividades.
los autores y los socii, los socios. Entonces, en los autores, la teoría diferenciadora dice que hay autor material, coautor, y hay ¿cómo se dice? Y en los soci hay cómplices y encubridores. Y la otra teoría se llama objetivo formal. Y dice esa teoría que es responsable la persona que realiza la conducta que está en el tipo. Entonces, pues tenemos que atender al tipo penal para ver quién realizó esa conducta. ¿De acuerdo? Esa es la forma. Por último, respecto de esa teoría, surge lo que es la funcionalidad o la funcionalidad del hecho o el codominio funcional del hecho, y entonces dice ahí que hay tres dimensiones, así lo dice el autor, y en estas dimensiones está el que tiene el dominio de la acción. La persona que está realizando la conducta, pues es el autor material y él puede decidir si lo hace o no lo hace. Luego, quien tiene el dominio del hecho y quien tiene el dominio del hecho es la persona que puede determinar a otro hacerlo. Ahí tenemos pues al autor mediato y la funcionalidad del hecho. Y entonces tenemos que en esas formas o dimensiones de producción, pues ya caben las personas que no cabían en el sistema anterior. Voy a poner un ejemplo para otra vez cruzar del sistema causal al sistema final y al sistema funcional. En el sistema causal, la conducta se comprende a partir de una conducta que produce un resultado. Si esto es así, entonces cuando se está cometiendo violación, dos personas sujetan a la víctima y un tercero la copula. Las dos personas que están sujetando hacen violencia física y el que copula no está haciendo violencia física. Entonces está dividida la actividad, ¿no? Si el delito reza comete violación, el que mediante la violencia física produce cópula o realiza cópula con persona de cualquier sexo, entonces nos vamos a dar cuenta que los dos que sujetaron pues no están copulando y el que está copulando no está haciendo violencia física. Eso no significa que en aquella época dejaran a las personas sin sentencia. Lo que indica es que el sistema está creciendo o está evolucionando para resolver esos tipos de problemas. Recuerden, el código es una fórmula general para resolver problemas de manera total. ¿De acuerdo? Entonces, pues se pasa al finalismo y esto se resuelve porque dicen, bueno, pues hay una finalidad. Los que estuvieron ahí, pues se repartieron un rol y unos sujetaron y otros copularon, pues todos son responsables penales. Pero viene otra crítica y dicen, oye, ¿cómo le hacemos? Esto sucede mucho allá en Italia. ¿Cómo le hacemos con los capos de las drogas? Porque el capo de la droga, pues es una persona que jamás se va a poner él mismo a atravesar la droga. Él contrata personas y entonces, no sé, contrata muchas muchachas o contrata muchos jóvenes y cada persona está acarreando la droga, ¿de acuerdo? Entonces, quien tiene la idea de resuelve y delibera, pues es la persona que la va a cruzar. Y están deteniendo y sancionando a las personas que están cruzando la droga, pero no logran captar al capo. Entonces dicen, bueno, hay un dominio funcional porque el capo puede utilizar a terceras personas y estas terceras personas son las que van a desarrollar la conducta. ¿De acuerdo? Bueno, lo hemos dicho de manera muy general porque es una breve exposición de qué significa cada uno de los conceptos que estamos hablando, ¿de acuerdo? De tal forma que pues tenemos que entrar a la teoría del delito
y explicar cómo funciona, qué es, cómo sirve. ¿De acuerdo? ¿Tenemos hasta aquí alguna duda? Porque lo vamos a esclarecer más adelante. Hola, Hugo David. Hola, profesor, ¿qué tal? Yo por el momento no tengo duda, muchas gracias. ¿En qué semestre estás ya? Sí fuiste mi alumno, ¿no? Sí, justamente estuve con usted en Penal 2. Actualmente, pues ya terminamos el quinto semestre. Ah, qué bueno. Entonces vas a sexto semestre. Sí, profesor. Qué bueno. Un gusto. Bueno, entonces entramos a la teoría del delito, ¿de acuerdo? Vamos a observar bien. Teoría significa argumentar. Ahora, el argumento en la teoría tetratómica se compone de 4 elementos. Conducta típica antijurídica culpable. La culpabilidad entonces va a comprender la imputabilidad, la condición objetiva de punibilidad cuando el tipo penal la exija y la punibilidad. Es decir, dentro del cuarto elemento están subsumidos los otros 3. Repito, en la culpabilidad está subsumida la imputabilidad. Cuando el tipo penal lo contiene, también está la condición objetiva de punibilidad y la punibilidad. ¿De acuerdo? Se llama tetratómica porque tetra en griego son 4 y pues son los elementos que integran precisamente el estudio. Ahora bien, el argumento para que se haga un delito, la teoría se compone de 4 elementos. Esos elementos están ubicados en una forma positiva, lo cual significa que cada uno de ellos tiene una forma negativa. Entonces, para que exista un delito de acuerdo a la teoría del delito tetratómica, se tiene que analizar el hecho cursando o atravesando o analizando la conducta, y ya que vemos que sí existió conducta, tenemos que verificar su elemento negativo, la ausencia de conducta. Si sobreviene un elemento de ausencia de conducta, dejó de existir el delito. Y solo analizándola y viendo que no existe ningún elemento de ausencia de conducta, se pasa al segundo elemento, que es la tipicidad. Para verificar la tipicidad se tiene que atender al hecho, la conducta, en relación al modelo de conducto tipo. Y si se dan todos sus elementos integradores, decimos que hay tipicidad. Y ahora se debe de analizar un elemento negativo, la atipicidad. Y se tiene que analizar cada uno de los elementos del tipo, porque cada tipo penal tiene diferentes elementos. Y en virtud de esos elementos, si hay una atipicidad, entonces es que va a dejar de existir el delito. Si ya dejó de existir, pues tenemos todo menos un delito. Solo existiendo tipicidad sin atipicidad o elemento negativo, se pasa a la antijuridicidad. Y la antijuridicidad no es otra cosa más que actuar contrariamente a derecho. Y hay una antijuridicidad formal y una antijuridicidad material. Solo cuando existe esta, cuando se integra, entonces se pasa al análisis de las causas de licitud, también denominadas causas de justificación. Por último, en este elemento, habiendo antijuridicidad y no sobrevino ninguna causa de licitud, se analizan los elementos de la culpabilidad. Analizados e integrados, si no vino ninguno de inculpabilidad, entonces habrá el delito. ¿De acuerdo? Existirá. A esta fórmula, que parece repetitiva, y decimos estudiamos el elemento positivo y el negativo, y el positivo y el negativo, y si vota un negativo ya no podemos seguir, se le llama prelación.
Prelación significa que no puedes estar en el tercer elemento si no existe el 2 o si no existe el 1. Nunca va a poder existir antijuridicidad si no hay tipicidad, ni tipicidad si no hay conducta. ¿De acuerdo? Nunca va a poder existir culpabilidad si no existe conducta típica antijurídica por parte del sujeto activo. Esto es importantísimo porque si esta parte no se comprende, entonces tenemos pues un problema. No me refiero, obviamente, entre ustedes y yo, sino en nuestra formación. Y es preferible que si alguien ahorita no lo comprenda, me diga y lo explique de otra forma para poder dar esta parte por terminada. Bueno. Entonces, la prelación lógica del delito implica que se analice un elemento positivo, se verifique su elemento negativo y solo que subsiste el elemento se pasa al siguiente. Así subsecuentemente hasta cruzar todos los elementos, en este caso 4 elementos. Lo que voy a decir ahorita, si quieren lo digo muchas veces y lo van a notar con calma. Los elementos subsumidos en la culpabilidad, Eric, son la imputabilidad, su elemento negativo es la inimputabilidad. Las condiciones objetivas de punibilidad, condición objetiva de punibilidad, su elemento negativo, falta de condiciones objetivas de punibilidad, o sea, su falta. Y el último es la imputabilidad y su elemento negativo, las eximientes. Muy bien. Entonces, vamos a observar la conducta. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Ya me aventé 3 horas, sí, 2 clases y media dando las escuelas, pero creo que se fueron muchos de la clase. Es que sí es importante que lo sepan. Bueno, miren ustedes. El primer elemento de la teoría del delito, perdón. Los primeros 3 elementos, conducta típica antijurídica, eso sí anótenlo, se conoce como injusto penal. Perdón, ¿lo puede volver a repetir, profe? Y Mireya, los primeros 3 elementos de la teoría del delito, conducta típica antijurídica, o sea, que se den, que realmente existan en el procedimiento, se conoce como injusto penal. ¿Ya? Estos 3 elementos atienden al hecho. ¿Sí? Obviamente hay un probable responsable, pero atienden al hecho. ¿De acuerdo? Ahora bien, la culpabilidad, acabamos de decir que es el último elemento, no puede existir sin la conducta típica antijurídica. Forzosamente tiene que existir. Pero aquí ya no se atiende al hecho, se atiende al sujeto. ¿De acuerdo? En esta parte se atiende al sujeto en el ámbito procesal. ¿Hay alguna duda? No, gracias. No, profesor. Ok. Entonces, observemos.
La conducta típica antijurídica atiende al hecho y se le denomina injusto penal en el procedimiento. Por lo tanto, esto es lo que tú vas a atender en la audiencia inicial. Y la conducta típica antijurídica culpable es lo que vas a atender en la etapa de juicio. Disculpe, profesor, ¿puedo repetir lo último que dijo? ¿La conducta típica qué? La conducta típica antijurídica y culpabilidad, o sea, los 4 elementos, los vas a atender en la audiencia de juicio. Pero ya dijimos que tu esquema es que tú sepas que los primeros 3 elementos, aún en la audiencia inicial, aún en la audiencia de juicio, atienden al hecho, ¿de acuerdo? Y la culpabilidad atiende a la persona, al sujeto. Fíjate bien, te voy a poner un ejemplo. En el hecho existió que el sujeto activo se metió a una casa. Entonces, pues hay una legítima defensa presuntiva y el que está dentro de la casa lo mató. Pero por el hecho de que se metió a una casa el señor ratero, ¿sí me doy a entender? En cambio, en la culpabilidad, cuando decimos que se atiende al sujeto activo, estamos hablando de si estaba en error él, de provisión o de tipo. Ya el hecho ya está. Ahora, aquí en esta parte de la culpabilidad se atiende a si el sujeto activo tenía un error de hecho, de un error de tipo o un error de prohibición, o si tenía un conocimiento de la realidad. ¿Sí? La conciencia de la antijuricidad. Sí, Gaby, dime. Gracias, profe. ¿Podría repetirme qué es lo que se atiende en la audiencia inicial, por favor? Sí, se atiende al injusto penal compuesto por la conducta típica antijurídica. Gracias. De nada. Eso no significa que en la audiencia de juicio no se atienda a la conducta típica antijurídica de nueva cuenta, se atiende al hecho otra vez. Pero acá se va a atender también a la culpabilidad y la culpabilidad apunta al sujeto activo, es decir, el sujeto activo estaba en error de prohibición, el sujeto activo estaba en error de tipo, estaba en exigibilidad de otra conducta, era inimputable, tenía conciencia de la antijuridicidad, le era exigible otra conducta, ¿de acuerdo? Entonces, esos elementos así están divididos para su atención, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a dar continuidad. Recuerden ustedes que hablamos de sistemas causales, finales y funcionales. Las personas que se han dedicado, los estudiosos del derecho penal que se han dedicado a analizar el primer elemento, es decir, la aparición de la actividad humana que... Sí, así es, Flores Cortés. El hecho es la producción física en el mundo material, ¿de acuerdo? Y la culpabilidad es o corresponde a el sujeto activo y su actividad como probable responsable. Bueno, entonces decíamos, en la teoría del delito, ya sea el sistema causal, los diferentes sistemas causales, los sistemas finales o el sistema final y el sistema funcional, atienden a identificar cómo es que el sujeto desarrolla una actividad humana que probablemente es delictiva, porque no sabemos si es un delito. Entonces hay aquellos que dicen, debemos de atender al hecho. ¿Qué sucedió en el mundo físico?
Otros dicen no. Yo parto de pensar o atender qué pensó el sujeto en su interior y por qué desarrolló la conducta. Él tenía posibilidad de evitar la conducta o tenía posibilidad de actuar de otra forma. En su cabeza generó y le llama acto. Hay otro que dice no. La conducta se compone de un movimiento corporal voluntario, de tal suerte que yo le llamo conducta. Y otro le llama, o en el proceso le llaman segmento fáctico. ¿De acuerdo? Por eso, cuando tú lees un libro de derecho penal, el autor puede estar utilizando de manera sinónima la expresión conducta, acto, hecho, acción. Esos son los nombres que recibe el primer elemento de la teoría del delito. ¿De acuerdo? Si hablamos de acción, pues nos habla de un movimiento corporal voluntario. ¿De acuerdo? Pero va a depender del actor, del autor que analice este tema. Ahora bien, cuando nosotros decimos acción, o decimos conducta, o decimos hecho, estamos en el primer elemento de la teoría del delito. Pero ¿cuál es la acción o cuál es el hecho que va a resultar relevante penal? Pues el que está determinado por el legislador en un tipo penal o modelo de conducta penal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a analizar, voy a parar aquí tantito, para analizar lo que estamos diciendo de la conducta típica antijurídica culpable. ¿Alguien me puede ayudar a leer el Código Penal, por favor? ¿Qué artículo? Bueno, primero vamos a leer la parte donde dice el artículo 1. De Código Penal de para el De Distrito la Federal, Ciudad de ¿correcto? México. Sí. Dice título preliminar de los principios y garantías penales. Artículo 1, principio de legalidad. A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción o omisión expresamente prevista como delito en una ley vigente al tiempo de su realización, siempre y cuando concurren los presupuestos que para una de ellas señale la ley y la pena o la medida de seguridad que se encuentren igualmente establecidas en esta. Entonces, observen, el primer elemento de la denominado conducta, denominado, ¿cómo dijimos? Conducta, hecho, acción. Pusimos todos esos nombres, ¿no? ¿Cuál faltó, Jaime? Procesalmente es el segmento fáctico, pero en derecho penal es, o le llaman conducta, le llaman acto, le llaman acción, hecho. Si tú lees un libro de derecho penal, como el de Jonter Stratterman, que les acabo de dar, él habla del hecho. El hecho punible debes de entender que es la acción. El maestro Porte Petit habla de acción o acto. Jiménez de Azúa habla de acción. Y así, los diferentes maestros usan alguna expresión, pero es el primer elemento de la teoría del delito. ¿De acuerdo? Y fíjate lo que dice el código. A nadie se le impondrá pena o medida de seguridad, sino por la realización de una acción u omisión. Entonces, ahí tienes en el Código Penal el primer elemento de la conducta, del primer elemento de la teoría del delito. Él no le llama conducta, le llama acción. ¿De acuerdo? Vamos a ver el segundo elemento. Está en el segundo artículo. ¿Lo lees, por favor, compañero? Ok. Ok, artículo segundo, principio de
tipicidad y prohibición de la aplicación retroactiva y analógica y por mayoría de razón. No podrá imponerse pena o medida de seguridad si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Hasta Queda, ahí, ok, hasta ahí nada más. ¿Ya viste? Te está diciendo, no puede ponerse pena si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción típica. Esa es la tipicidad, es el segundo elemento. ¿Te das cuenta? Vamos a la tercera, que será el artículo cuarto. ok. El artículo cuarto dice principio del bien jurídico y de la antijuricidad material. Para que la acción o la omisión sean consideradas delictivas, se requiere que lesionen o pongan en peligro sin causa justa al bien jurídico tutelado por la ley penal. Entonces la conducta será antijurídica. Fíjate lo que dice. Para que la acción, ahora la acción típica, sea considerada delictiva, se requiere que la lesión le ponga en peligro sin causa justa. Por lo tanto, si hay justa causa, ya no es antijurídico. ¿Sí lo observas? ¿Lo observan, compañeros, o no? Bueno. Sí, profe. Entonces, allí en conducta, pues pónganle artículo 1, en tipicidad pónganle artículo 2 y en antijuridicidad pónganle artículo 4, porque estamos viendo que en nuestra dogmática, es decir, en el conjunto de las normas del sistema jurídico penal mexicano de la Ciudad de México, está la teoría del delito. Porque mucha gente les va a decir eso ni existe, pues ¿por qué no leen esta parte? ¿Cómo siendo abogados? Es lo que yo me pregunto. ¿Te das cuenta? Ahora vamos a la culpabilidad, que es el artículo 6. No, el 5, perdón. Ok. A ver, artículo 6. No, quinto. Perdón, artículo 5. Principio de culpabilidad. No podrá aplicarse pena alguna si la acción o la omisión no han sido realizadas culpablemente. La medida de la pena estará en relación directa con el grado de culpabilidad del sujeto respecto del hecho cometido, así como de la gravedad de éste. Igualmente, se requerirá la acreditación de la culpabilidad del sujeto para la aplicación de una medida de seguridad si éstas se imponen accesoriamente a la pena y su duración estará en relación directa con el grado de aquella. Para la imposición de las otras medidas penales será necesaria la existencia al menos de un hecho antijurídico, siempre que, de acuerdo con las condiciones personales del autor, hubiera necesidad de su aplicación en atención a los fines de prevención del delito que con aquellas pudieran alcanzarse. Muy bien. Entonces observemos. El último elemento, la culpabilidad, está previsto en el artículo 5. No puede aplicarse pena si la acción no ha sido realizada culpablemente, es decir, si la acción no fue una conducta típica antijurídica. ¿Quedó claro? Sí. Muy bien. Ahora, no lo hemos analizado, simplemente lo estamos observando en el código, en nuestra sistemática, porque estamos hablando del elemento conducta y su elemento negativo se llama ausencia de conducta y de la tipicidad se llama atipicidad y de la antijuridicidad se llama causa de licitud y de la culpabilidad inculpabilidad. Entonces, por favor, David, vete al artículo 29. Sí. A ver, artículo 29. Causas de exclusión. Capítulo 5. Causas de exclusión del delito. Artículo 29. Causas de exclusión. El delito se excluye cuando concurra una causa de atipicidad, causas de justificación o causas de inculpabilidad. Habrá causas de atipicidad cuando
1. Atipicidad por ausencia de conducta. La actividad o la inactividad se realicen sin intervención de la voluntad del agente. Hasta 2. ahí te habla de la voluntad, ¿de acuerdo? Y se llama ausencia de conducta. No las vamos a ver aquí porque es lo que vamos a analizar en el curso de teoría del delito. ¿De acuerdo? Lo único que quiero que sepas es que lo que estamos hablando de la teoría del delito está en el código. Es decir, lo comunicó el legislador para que nosotros podamos actuar, obviamente en juicio, en función de esta sistemática. ¿Tenemos dudas hasta aquí? No, profesor, gracias. Gracias, Carlos. ¿Cuántos somos? Solo somos bien poquitos, ¿no? 37 personas. 37 personas, sí. Bueno, contándome, porque si no me cuento, somos 36. Qué barbaridad. Bueno, pues les agradezco a los que han venido. Vamos a ver qué está pasando aquí. Espérenme porque me mandaron algo de... Ah, caray. Bueno. Ay, 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 ay. Bueno, continuamos. Entonces, lo que estamos nosotros viendo está en nuestra sistemática. De tal suerte que el primer elemento que nosotros estamos analizando se llama conducta, generalmente en las clases que nos dan, pero en los libros se puede llamar hecho, se puede llamar acción y se puede llamar acto. Nada más que cuando vas avanzando te dicen, fíjate que la acción y tú sobreentiendes la conducta. La acción es una palabra genérica que se subdivide en acción propiamente dicha, omisión simple y comisión por omisión. El primer elemento de la teoría del delito, entonces lo conocemos como conducta, acto, hecho o acción. Pero siempre se va a subdividir en acción propiamente dicha, en omisión, o también llamada omisión simple, y en omisión compuesta, también denominada comisión por omisión. Utiliza todos esos nombres, ¿de acuerdo? Todos los tipos penales, todos los modelos de conducta están dictados en forma de acción, todos. La generalidad está dictada en forma de acción, ¿de acuerdo? Okay. Ahora bien, para dictarlos, el legislador utilizó modelos de conducta a través de acciones humanas. Se llama acción, es una acción humana. Las acciones humanas lingüísticamente se describen mediante los verbos. Vamos a decir el verbo caminar, el verbo respirar, ¿de acuerdo? Son verbos. Y aquellos bienes tutelados, por ejemplo, la integridad física, la libertad sexual, requieren de verbos que indiquen la conducta humana. Cuando esos verbos se materializan, entonces se llama que existe una conducta relevante penal. ¿De acuerdo? Que es relevante en el orden jurídico penal. ¿Sí? Nada más que mira, la acción que está contenida en un verbo
puede captar una forma de no hacer. Privar de la vida a un hombre, tú te debes de preguntar, ¿se puede hacer sin moverse? La doctrina dice que sí, porque dice una persona, pues de alguna forma quiere privar de la vida a alguien y deja de darle su medicamento. Entonces, pues ya se murió y el otro no se movió con la voluntad de. Cuando esto pasa así, entonces el delito es de comisión por omisión. ¿De acuerdo? Otra vez, el primer elemento se denomina conducta, acto, hecho o acción. Y se compone de acción propiamente dicho, una actividad positiva, una actividad humana positiva, omisión, también llamada omisión simple, y comisión por omisión, también denominada omisión compuesta. Y dijimos, la mayoría de los tipos penales, o siempre, casi siempre, están dictados en sentido de acción. ¿De acuerdo? También están dictados en sentido de dolo, pero ahorita estamos hablando de la conducta. Entonces, hablamos de acción. Algunos, y bueno, esa conducta dictada se establece lingüísticamente o en el lenguaje mediante el uso de verbos, ¿de acuerdo? Y pusimos barrer, cantar, son irrelevantes penales, pero matar, no dice nuestro Código Penal matar, dice privar de la vida a otro, privar de la vida sí es relevante penal, ¿de acuerdo? Bueno. Cuando un verbo admite la forma de realización sin movimiento del ser humano, entonces se llama de comisión por omisión. Y así tenemos que los delitos de comisión por omisión son aquellos que se cometen porque el sujeto activo dejó de hacer algo que tenía obligación de hacer y produjo el resultado típico. La madre que voluntariamente deja de darle alimento a su hijo para que se muera el hijo, comete el delito de homicidio porque le dejó de dar de comer, que es una obligación que está en el Código Civil. ¿De acuerdo? Vamos a explicarlo más adelante, pero hay una figura que se llama calidad de garante. En esta figura jurídica, algunas personas están obligadas a afrontar peligros. Por ejemplo, un bombero, un policía, un soldado, no pueden decir ante una inminente agresión a un tercero, yo no voy. Tienen que defender. Imagínate que está el salvavidas y es garante de la vida de los que andan nadando por ahí, y una persona, ya ven que luego, pues no sé, viene por ahí uno de otro país que toma cervezas, se mete al mar, se anda ahogando, y entonces el salvavidas no puede decir, no, pues yo no voy. No, tiene la calidad, tiene que afrontar, tiene que ir a rescatar a esa persona. ¿De acuerdo? Pero si todos vamos a la playa y alguien se está muriendo, pues a lo mejor ahí estamos asomándonos, pero nadie está obligado a sacar a aquel. En la calidad de garante, la persona sí está obligada a ir por él. Bueno, en la comisión por omisión, el sujeto deja de hacer en un verbo que permite la producción del resultado y puede ser por función de una obligación civil como el dar alimentos, pero que produjo el resultado de muerte. De tal suerte que si no hay resultado de muerte y lo dejó sin comer, pues no hay delito. ¿De acuerdo? Muy bien. En los delitos de omisión simple, que son los que están en medio,
El legislador utiliza verbos rectores de dejar de hacer o de omitir. ¿De acuerdo? Dejar de hacer u omitir. Y producen un resultado generalmente formal. Entonces, fíjate, una persona ve en un carro y atropella a alguien. Ese delito puede ser culposo, pero de repente decide irse de ese lugar. Entonces, cuando se va del lugar, abandona a la persona que está herida. Y ese ya es otro delito. Omitió prestarle el auxilio. Entonces hay dos delitos. Uno, lesiones porque lo dejó lastimado ahí tirado. Y dos, pues puede ser que al irse produzca el abandono o la falta de cuidado. ¿Sí, de acuerdo? Vamos a ver, creo que es el artículo 225 del Código Penal, si alguien me ayuda, es el abandono de persona. No, no es 225. Creo que es 335, ¿lo tienes, Javi? ¿El 335, profe? Ajá, 335. ¿Qué crees que no me acordaba? No. Eso es 324, creo. Profe. Ajá, sí, porque el 335 es de, Y comunicación privada. ajá, de falsificación. ¿Es 324? Sí, es el 324. Adelante, ¿quién lo va a leer? Yo, profe, ya lo tengo aquí. Adelante, Gaby. Ok. Artículo 324. Se impondrán prisión de 6 a 12 años, de 100 a 300 días multa y suspensión para ejercer la profesión por un tiempo igual al de la pena de prisión al médico en ejercicio que, primero, estando en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a este, no lo atienda o no sancione el auxilio a la institución adecuada, o, fracción segunda, se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o daño más grave y, por las circunstancias del caso, no pueda recurrir a otro médico ni a un servicio de salud. Ujú. Bueno, entonces fíjate lo que dice. Al médico, es una calidad específica del sujeto, dice que estando en presencia de un lesionado, habiendo sido requerido para atender a este, no lo atienda. Es un sentido negativo. No solicite el auxilio a la institución adecuada. Otra forma es se niegue a prestar asistencia a un enfermo cuando éste corra peligro de muerte o de una enfermedad o de un daño más grave y por las circunstancias del caso no pueda recurrir a otro médico ni ProSalud. Esos son los verbos rectores, ¿de acuerdo? Y entonces nosotros observamos que puede ser de omisión simple, ¿de acuerdo? Hay uno de abandono después de un accidente. Es el 157, profesor. Ya lo comentaron y sí, es ese. Si es 157, a ver, adelante, José de Jesús. Artículo 157. A quien después de lesionar a una persona culposa o fortuitamente no le preste auxilio o no solicite la asistencia que requiere pudiendo hacerlo, se le impondrá de 15 a 60 días multa, independientemente de la pena que proceda por él o los delitos cometidos. Sí, entonces,
a quien abandone a una persona, 157, a quien después de lesionar a una persona culposa o fortuitamente no le presta auxilio. Y fíjate, entonces la persona se murió. Bueno, la persona que le generó ese estado es una cosa, puede ser el mismo sujeto, pero entonces habría dos delitos. Uno, en donde le produjo la lesión o la muerte y allá es de resultado material, y aquí en donde no lo atendió, lo abandonó, y entonces este es de resultado formal. ¿De acuerdo? Sí. ¿Tenemos alguna duda? No, profe. Bueno, entonces lo primero que tienes que hacer es identificar cuáles o cómo están constituidos las formas individuales de este código, ¿no? Y decir, a ver, bueno, ¿qué o dónde están o cómo están constituidos los verbos rectores o los verbos que indican la conducta a sancionar? Y para el maestro, hemos repetido Jiménez de Azúa, son pocos los penalistas que lo hablan, establecen que hay verbos y les llaman nucleares, verbos rectores, verbos que rigen el tipo, son sinónimos de cómo los puedes encontrar en la conducta. El verbo que rige el tipo, el verbo rector o el verbo nuclear. Y entonces el maestro Jiménez de Azúa dice que a veces son verboides. Hay verboide gramaticalmente cuando el verbo, que sí se puede conjugar, no es indicativo con precisión de la conducta a sancionar. Y hemos usado, para no desviarnos en atención, el verbo privar, que está en el verbo rector, en el tipo penal de homicidio, en el artículo 123, porque ahí reza, comete homicidio el que priva de la vida a otro. Pero el verbo es privar. Y si lo conjugamos y decimos yo privo, tú privas, él priva, eso no lo dice el maestro, obviamente, ¿no? Lo digo yo. No se comprende privar qué, sobre todo porque tenemos otro tipo penal que dice privar de la libertad en el secuestro. Entonces, para que sea preciso, que es obviamente la función del código, una precisión, entonces tiene que existir forzosamente una sustancia que acompañe al verbo, al verboide. Si lo leemos, privar de la vida a otro, pues obviamente ya lo comprendemos. ¿Quiere leer el artículo 123, José de Jesús, por favor? Artículo 123. Al que prive de la vida a otro, se le impondrá de 8 a 20 años de prisión. Ahora fíjate bien, privar de la vida a otro. Voy a decir, bueno, hubo un abogado que decía que estaba confundido porque decía que ahí no dice a otro ser humano, que tendría que decir a otro ser humano, pero eso es incorrecto porque si lees la parte superior dice delitos contra la vida, no dice contra la vida de los animales. Si nosotros leemos la exposición de motivos, obviamente el antecedente es que nadie puede privar a otro ser humano, ¿de acuerdo? Entonces dice, al que comete homicidio, el que priva de la vida a otro y se sobreentiende otro ser humano, ¿de acuerdo? Y decimos, el verbo rector es privar, pero no se puede entender sin su sustancia y por eso, en este caso, el verbo rector es privar de la vida a otro, es el total. Porque hay otro tipo penal que dice al que prive de la vida a su ascendiente, descendiente, cónyuge, hermano, de acuerdo, pareja permanente, al que prive de la vida a su, dice, cuando la madre priva de la vida a su hijo, al que priva de la vida en asistencia, ¿no? Ante la petición seria e inequívoca. O sea, hay varios tipos penales que utilizan la raíz de privar de la vida a otro, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en el nivel conducta y estamos analizando qué se requiere para saber cuándo una conducta es relevante penal. Y tú debes de conjugar
que existe un hecho y ese hecho puede estar o no en un tipo penal. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo. Dice el delito de robo el que se apodere de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien legalmente pueda obtenerlo. Dice el abuso de confianza que comete el delito de abuso de confianza aquel que dispone por sí de una cosa de la cual se le transmitió la tenencia pero no el dominio de la cosa. Y dice el fraude, comete el delito de fraude el que mediante el engaño o aprovechándose del error en que otro se encuentra, se hace de una cosa ilícita u obtiene un lucro indebido. Todo eso ya lo hemos visto, ¿no? Observa, una persona está atendiendo una sucursal de carros. El carro cuesta, vamos, un carro módico para José de Jesús, 1,000,000 de pesos. No digo porque creo que hay carros mucho más caros, ¿no? Pero un Tesla de esos que son de corriente no sé cuál y que cuando se acabe la batería va a costar 500,000 pesos, uno de esos. Y entonces llega una persona y dice, compro el carro, te pago en efectivo. Y la persona que recibe el dinero dice, ¿cómo no? Yo te doy el carro y se lo entrega. Y nunca enteró el dinero al dueño. La pregunta será, ¿le robó el dinero al dueño? ¿Le robó el carro al dueño? ¿Abusó del dueño porque el dueño le dijo, mira, ten esta cosa y me la devuelves cuando yo te la requiera o me entregas el dinero? Y ya, dicen por ahí, le chispó el vehículo o engañó al dueño o engañó al que compró el carro. Tú eres el que tienes que resolver qué modelo de conducta está. Porque en base a eso, pues vas a tener que armar tus pruebas. Primero, la conducta tiene que ser relevante penal, ¿no? ¿Sí te das cuenta? Porque cuando decimos lo quería matar, pues claro que está el verbo rector de privación de la vida. Es clarísimo. El problema es en otro tipo de delitos, ¿no? Por ejemplo, el caso que acabo de poner. Unos dirán, no, pues para mí es un abuso de confianza. Para otro, ¿por qué? Pues porque le entregó el dinero y no se lo devuelve el carro. Yo no sé qué haya pasado. ¿De acuerdo? Y entonces, tú, observando el modelo de conducta y sacando el verbo rector, que no hemos hablado de eso, pero que estamos en el nivel conducta, debes de observar la acción que aconteció en el mundo físico. El hacer positivo coincide con el verbo rector. Porque fíjate, el tipo penal se compone de dos extremos, la acción y el resultado. Cuando dice privar de la vida a otro, es que hubo una acción de privación y el resultado es que sí lo privó de la vida. Cuando hablamos de lesiones, al que causa una alteración o daño en la salud de otro, hay una actividad física o material que le produce como resultado la alteración física o el daño. Cuando hablamos de un fraude, pues hubo un engaño en la conducta y el producto que realizó es el resultado de lucro indebido. ¿Sí observas? Entonces, toda acción en cualquier modelo o tipo penal te está poniendo dos extremos, la acción y el resultado. O es que lo privó de la vida, pero no murió, no, pues entonces no lo privó de la vida. ¿Sí, de acuerdo? Es que lo robó, pero no le quitó el dinero, pues entonces no es robo. ¿Sí te das cuenta? Tiene que caminar al extremo, con excepción de los delitos de resultado cortado. El secuestro es de resultado cortado. Con la primera conducta, por una ficción del derecho, ya se llegó al resultado. Bueno, son ya las 8:58.
Sean bienvenidos. Vamos a analizar la conducta más tiempo porque es necesario que la observemos. Mañana nos estamos viendo por aquí. A todos les agradezco mucho su atención. Ok, Cuídense profesor. mucho, compañeros. Buenas Pórtense noches. bien. Gracias, Gracias, Carlos. profesor. Gracias. Gracias. Gracias, hasta luego, bye.